Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos a un nuevo informe. Hoy un poco tarde, producto de que en mi país, en mi ciudad, bueno, ya llevamos más de 14 horas de lluvias y las inundaciones, bueno, son bastante leves, pero seguidas. La lluvia ha amainado mucho nuestra ciudad y bueno, los cortes eléctricos han sido realmente largos. Pero aquí estamos tratando de actualizarlos en todo lo que ha pasado en el frente ucraniano. Hoy es 14 de noviembre y estamos a punto de llegar a los 1000 días de guerra en Ucrania. Estamos en el día 995. Hoy tenemos una gran cantidad de avances del ejército ruso. También en algunos sitios ha avanzado el ejército ucraniano y solo la única región, el único oblast que no tiene o que no se ha movido en los últimos días es el oblast de Kherson. La parte rusa ha comenzado a movilizar sus tropas en el área de Zaporizhia, ya lo hemos dicho, y hoy traemos varios avances en esta área. Tenemos banderas de captura el día de hoy. Vamos a empezar a revisar el informe, todo lo que se ha movido el frente el día de hoy. Hay anuncios de que en Rabotino, en el área norte de Rabotino, no pudimos actualizar ni conseguir información confirmada de estos avances en el área norte de Rabotino, pero para mañana estaremos tratando de ubicarlos. Donde sí se ha movido el frente y lo veníamos indicando, estábamos buscando solo información veraz, confirmada, es hacia la zona de la ciudad de Mariupol. Ya los rusos se acercan ampliando el frente hacia esta zona. Tenemos dos avances cerca de la ciudad de Mariupol, tenemos uno cerca de Vysoké, acá lo tenemos un avance de casi 2 kilómetros, 1.8 en kilómetros cuadrados. La ofensiva sobre la región de Zaporizhia comienza a tomar sentido luego de tantos mensajes de la parte ucraniana que los rusos van a comenzar, que no. Nosotros hace unos 15 días decíamos que los rusos habían movilizado unas 50,000 a 100,000 tropas en este frente y bueno, parece que ya se activa por completo toda esta línea de Zaporizhia. Después de varios días de reconocimiento, las fuerzas rusas realizaron varios movimientos tácticos al sur de la ciudad de Mariupol y avanzaron en varios flancos. Uno de estos fue hacia Vysoké, 1.87 en kilómetros cuadrados. En el área oeste de la ciudad de Mariupol, hacia la dirección de Mariupol, acá los rusos avanzaron 4 kilómetros cuadrados. Atención, se acercan los rusos en este frente bastante amplio, como lo vemos acá. Mire, estamos hablando de casi 4 kilómetros de ancho este frente que avanza hacia la dirección de Mariupol. Nosotros ayer decíamos que las tropas ucranianas habían movilizado varios batallones de distintas brigadas a este frente hacia la línea de contacto en Zaporizhia. Los rusos avanzan hacia dos ciudades muy importantes para las tropas ucranianas cerca del frente, que es el área de Mariupol y es el área de Orehov, donde las fuerzas rusas, según algunas informaciones, repito, que no pudimos confirmar, hacia el norte de Rabotino lograron avanzar. Para mañana más información. Bueno, seguimos, vamos a la cornisa o cerca de la cornisa de Breminsky, en el cruce de las líneas administrativas entre la región de Donetsk y la región de Zaporizhia. Tenemos información importante el día de hoy. Novodarovka ya está en manos del ejército ruso y esto lo vimos en un noticiario ruso donde confirmaban los avances sobre Novodarovka. Esto lo dijo el corresponsal militar Kukushkin, ok, así es el nombre ruso, y bueno, dijo que Novodarovka está bajo control del ejército ruso y allí estamos viendo las imágenes de este corresponsal ruso diciéndonos que Novodarovka está bajo control del ejército ruso. Allí tenemos un avance de casi 1 kilómetro acá lo tenemos 0.8 en kilómetros cuadrados y acá tenemos la bandera de captura del ejército ruso en esta zona. Temprano nos llegaba información en la mañana, decía lo siguiente, estos reportes: según los últimos datos, los restos de las unidades que ocupaban posiciones principalmente en las plantaciones forestales dentro de la aldea se retiraron. Estamos hablando de las formaciones ucranianas, se retiraron hacia el norte de Novodarovka, ok, hacia el norte se retiraron estas tropas en distintas direcciones. Las tropas rusas han reducido a 8 kilómetros la distancias de sus posiciones de avanzada hasta la frontera de la región de Dnipro. Vamos a revisar dónde están estas fronteras de la región de Dnipro. Mira, acá se ven claramente. Acá tenemos, voy a pintar acá la zona de Zaporizhia. Esta es la región de Zaporizhia
y el cruce con la región de Donetsk. En esta línea vemos, esta es la región de Donetsk y esta es la región de Zaporizhia. Esta zona en azul, vamos a pintarla en azul, es la zona de la región de Dnipro. Así que los rusos están a menos de 8 kilómetros de la dirección de las fronteras administrativas con la región de Dnipro. Bueno, otras fuentes prorrusas también anunciaban esto. Allí estamos viendo la información de sus tarjetas en los mapas de estas fuentes prorrusas que anunciaban la captura también de Novodarovka en el área este de Zaporizhia. Y bueno, tenemos la primera bandera de captura de varias el día de hoy. Vámonos a la zona de la cornisa de Breminsky. Acá tenemos la cornisa de Breminsky para que nos ubiquemos. Estamos al sur de la región de Donetsk. Vamos a revisar qué información tenemos. Parece que los rusos han activado de nuevo esta dirección porque desde Novodonetsk y desde el norte de Urosaine tenemos algunos avances en esta dirección. Desde el área de Novodonetsk, el ejército ruso, nos dice este reporte, activó este eje. Vamos a revisar este eje entre Urosaine, acá tenemos Urosaine, y Novodonetsk. En esta zona, acá en esta área, los rusos avanzaron 0.7 en kilómetros cuadrados en la dirección hacia Velika Novosilka. Hacia allí se están moviendo los rusos ahora por el sur de esta ciudad. Recordemos que los rusos se movieron, el grupo de tropas Vostok, por el área de Makarovka, capturando esta población en el área de Makarovka, donde tenemos otro avance en esta zona. Mire, al norte de Urosaine ocupan este cinturón forestal que vemos acá, logran expulsar una fortificación ucraniana en esta área y bueno, fueron eliminados los militares ucranianos en esta zona. Allí tenemos un avance al norte de Urosaine de 0,18 en kilómetros cuadrados. Y fíjense lo que está pasando en el área de Velika Novosilka, porque en el área este de Velika Novosilka, desde Shahstarke, los rusos también avanzaron a través de esta carretera que comunica Velika Novosilka con Shahstarke. Acá tienen esta carretera que vemos acá y allí avanzaron los rusos sobre esa carretera y cinturones forestales 1,5 kilómetros. Entonces, ¿qué vemos acá en este frente? Mira, acá tenemos el área de Velika Novosilka. Acá se ve claramente dónde está esta importante ciudad al sur de Donetsk para la logística ucraniana. Los rusos vienen atacando desde hace días desde el área de Shahstarke. Hace unos días atrás los ucranianos intentaron contraatacar, fueron derrotados, tuvieron que retroceder sus líneas y también están atacando desde el lado de ahora de Novodarovka y Rivnopol, tratando de cortar esta carretera que viene desde el área de Zaporizhia, desde Mariupol, donde también al sur están avanzando los rusos, tratando de cortar esta carretera que nos llevaría hacia Velika Novosilka, cortando la comunicación entre Zaporizhia y esta importante ciudad ucraniana Velika Novosilka. Y bueno, cortándose, verían bastante limitada la guarnición ucraniana en el área de Neskudne, en el área de Breminka, que está acá un poco más arriba, Starosebe, Blahovdagne, que está por acá, y pues se vería comprometida la logística ucraniana en todo este frente para los próximos días. Estamos hablando de días nada más, porque los rusos están a un paso de esta carretera. Prácticamente los separa solo esta pequeñísima aldea de Novopol. Ya las tropas rusas teniendo el control de Novodarivka y ya habiendo tenido el control de Rivnopol, tendrían bajo control de fuego toda esta carretera que viene desde Mariupol hasta el área de Velika Novosilka. Así que esto es lo que está pasando en este frente bastante crítico de nuevo para las tropas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Miren la cantidad de avances que tenemos acá en todo este entorno de la dirección de Kurajovo. Acá tenemos el área de Kurajovo. Vamos a revisar ante todo esta información que tenemos acá y no perdiéndonos acá en el mapa. Acá tenemos la dirección de Kurajovo. Hay informes de que los representantes de Kiev en los territorios de la RPD ocupados por las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado la evacuación obligatoria de los menores y sus padres de una serie de asentamientos en toda esta área, en todo este frente Velika Novosilka y el área de Kurajovo. Atención, fíjense, tanto la saliente de la cornisa de Breminsky, que es toda esta área que vemos acá, la lista completa es la siguiente: Velika Novosilka, la ciudad de la cual hablábamos, Andrivka, que Andrivka la tenemos acá, que es una importante ciudad en esta área que vemos acá,
También tenemos Bogarty, acá tenemos el área de Bogartyr, ¿ok? Breminka, que lo tenemos acá al sur de Velika Novosilka, Selenikov, Zolotaniva, que Zolotaniva está bajo control del ejército ruso hace unos días atrás, Konstantinopla, Newkomar, Novukrainka, Otragnoe, Alexivka, Petropavlovka, Rasliv, Sliavianka, Ulaki, Chekchenko, y varios de ellos se encuentran en la carretera que conecta Kurajovo con Zaporizhia. Así que es difícil la situación en este entorno del frente tanto de Velika Novosilka y Kurajovo. Vamos a revisar qué ha pasado en el área hacia la dirección de Kurajovo. Acá tenemos, fíjense, la ciudad de Kurajovo asediada por todos lados por el ejército ruso. Ayer decíamos que solo los militares ucranianos, a una fuente occidental le decían que estaban esperando solo la orden de retirada, que aún no llega. Vamos a revisar estos avances cerca de la zona de Maximovka. Tenemos un primer avance en esta área hacia la dirección de Roslik. Tenemos allí que los rusos avanzaron al menos 0.5, medio kilómetro cuadrado en esta dirección, pero además las tropas rusas se han movido hacia la dirección de Sukhkiyali y hacia la dirección de Uspenovka. En primer término nos llegaba este movimiento de las tropas rusas, este movimiento de los fusileros motorizados hacia la dirección de Uspenovka. Para que nos ubiquemos, mire, acá tenemos el área de Kurajovo y acá al sur tenemos esta carretera que nos lleva desde Kurajovo hacia la ciudad de Uspenovka. Desde Uspenovka, bueno, se derivan una gran cantidad de asentamientos como Hanivka, como Veselihai, como Romanovka y como Ilinka. Atención con Ilinka, ya vamos a ver los movimientos en esa zona del frente. Y bueno, los rusos subieron por esa carretera hacia Uspenovka. Tenemos un avance allí de 3.3 en kilómetros cuadrados para los que anotan, acercándose los rusos ya a esta ciudad de Uspenovka, y vean el gran frente que se aproxima a esta dirección, importante para la logística ucraniana de toda esta cornisa que vemos acá hacia la dirección de Antonovka. También los rusos, ya a última hora de la tarde, nos llegaba la información de que habían avanzado desde el norte de Maximovka hacia la dirección de Sukhkiyali, hacia la dirección de Konstantinopla y Andrivka, que lo comentamos sobre que las autoridades ucranianas podrían haber dado la orden de evacuación de Andrivka. Bueno, hacia allí se han dirigido a última hora las tropas rusas, ocupando una importante cornisa. Acá vemos la cornisa que ocuparon o que están ocupando los rusos, se ve acá claramente en el mapa. Okay, esta cornisa que vemos acá, hacia allí avanzaron las tropas rusas en esta área del frente al norte de Maximovka. Allí tenemos un importante avance de 5.7 en kilómetros cuadrados al norte de Maximovka. Dejamos esta zona, vamos cerca de allí hacia la zona de Antonovka. Recordemos que acá tenemos Antonovka, y lo decíamos hace unos días atrás sobre interceptaciones de radio del ejército ruso que indicaban el colapso, la situación muy crítica de esta mega fortificación ucraniana en el área de Ilinka, Antonovka y Katerinovka. Lo decíamos hace dos informes atrás. Bueno, hoy en la tarde nos llegaba, ya antes del cierre de nuestra mesa informativa, que los rusos habían tomado esa fortificación ucraniana, una fortificación de nombre As, no sé por qué tiene ese nombre o por qué la llaman los rusos así, pero así nos lo rezan los informes. Tomaron toda esta zona desde Antonovka hasta esta área de las fortificaciones y trincheras ucranianas de 1,5 kilómetros, y bueno, los rusos avanzan con confianza, así lo dicen los reportes, hacia la pequeña localidad de Ilinka, ¿ok? No confundamos esta Ilinka con el norte de Kurajovo. Así están las cosas en este frente. De hecho, cerca de Ilinka, en la parte norte de Ilinka, tenemos un video, ahora comienza. Drones FPV rusos atacan un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Ilinka, y bueno, lo atacan 1, 2, 3 y hasta 4 veces hasta que logran deshabilitar, logran parar este tanque ucraniano, y posteriormente es rematado este tanque ucraniano exactamente en el norte de Ilinka. Acá pueden ver Ilinka cerca de esta fortificación ucraniana, y el tanque fue derrotado en este cinturón forestal, como lo vieron en el video. Bueno, vamos acercándonos a Kurajovo y nos va llegando más información sobre la zona de Dalne en el área sur de Kurajovo. Ayer algunos medios también, como siempre, se apresuraban en decir
decir, esto nos lo decían por correo dos suscriptores, mira Darwin, Dalne según este y cual están bajo control del ejército ruso. Eso era falso el día de ayer. El día de hoy, ya en la tarde ucraniana, a través de sendas columnas mecanizadas, los rusos irrumpían y eliminaban todas las fortificaciones ucranianas en la parte occidental de este pequeño territorio de Dalne. Incluso avanzaban en las zonas adyacentes, en la zona sur avanzaban los rusos, en la zona sur de Kurajovo, cerrando aún más toda esta bolsa que vemos acá en el área sur de Dalne, en el área de Antonovka y en el área de Bogoyavlenka. Ahí los rusos avanzaban 5 kilómetros acá en estas posiciones al sur de la zona de trincheras que está en el área este de Kurajovo. Acá tenemos el área de Kurajovo. Estas son las trincheras que hace 2 días atrás todavía estaban los ucranianos allí, y bueno, hacia allí avanzaron las tropas rusas, cerrando aún más todo este cerco, tanto por el norte como por el área de Katerinovka, y ahora avanzan los rusos hacia Uspenovka, cerrando toda esta brecha en el área sur de Kurajovo. Allí un avance, repito, de 5 kilómetros. En la tarde, ya finalizando nuestra información para traerles el reporte, nos llegaba la información que ciertamente Dalne había sido capturada por el ejército ruso en la tarde de hoy jueves. Acá lo dice el reporte, hoy jueves 14 de noviembre, los fusileros motorizados irrumpieron, al igual que ayer, y ayer presentamos el video de los rusos entrando en la parte occidental de Dalne. Allí fueron golpeados por drones ucranianos. Ese video lo presentamos en nuestro informe el día de ayer, y bueno, ahora eliminaron a las fuerzas armadas ucranianas del área occidental de Dalne. Allí tenemos incluso fotos, a ver acá, fotos que nos muestran otras fuentes prorrusas, ya son sus últimas tarjetas del día de hoy de avances del ejército ruso. Estas dos fuentes rusas que nos mostraban la captura del territorio de Dalne. Así que esto es una información comprobada el día de hoy, no tenemos necesidad de estar inventando. Incluso acá nos llegaba otro reporte, hora 16 de la tarde, estamos hablando 4 de la tarde, hora ucraniana. El pueblo de Dalne está bajo control total de las Fuerzas Armadas ucranianas. Todos los reportes para hoy en la tarde decían lo mismo. Bueno, incluso cerca de Dalne, en esta posición, a ver, en esta área, de nuevo comienza un video y allí veremos un dron lance de las Fuerzas Armadas rusas destruyendo un tanque ucraniano que trataba de defender algunas posiciones, incluso ya perdidas por parte del ejército ucraniano en esta dirección al sur de Kurajovo de Dalne. Señores, Kurajovo tiene los días contados. Fíjense estos avances del ejército ruso hacia esta dirección de la ciudad de Dalne. Es imposible que las tropas ucranianas logren mantener Kurajovo por lo menos una semana más. Ya veremos si esto es razonable o no lo que estamos diciendo, pero ya todas las fuentes occidentales, todas las fuentes expertas en la materia militar están comentando esto. Al norte también de Kurajovo, complicando toda esta información, los rusos, después de la captura de ayer de Ilinka, esto también lo comprobamos ayer, de algunas fuentes prorrusas allí que avanzan más que el ejército ruso. Bueno, hoy nos llega la información de que desde Ilinka, desde el norte de Kurajovo, las tropas rusas siguen ampliando su zona bajo control hacia Berensky, y hacia Novo Ilinka. Los ucranianos están tratando de defender esta posición porque acá hay un cruce hacia el norte de Kurajovo. De hecho, este cruce fue bombardeado por los rusos hace ya bastante tiempo. A ver, esta zona, esta área que vemos acá, fue bombardeada por la aviación rusa hace bastante tiempo. Bueno, en el área norte, desde la dirección de Ilinka, los rusos ocuparon la zona norte de Ilinka, estas fortificaciones ucranianas, de allí fueron expulsados los ucranianos, y de las fortificaciones al norte de Novo Ilinka también fueron expulsadas las tropas ucranianas. Allí tenemos un avance de 2.3 en kilómetros cuadrados y sigue esta brigada
114 del ejército ruso teniendo éxito en toda esta dirección del frente. Veamos si tenemos más información acá. No tenemos más información. Del lado ucraniano también nos llegaba información en este frente. El luchador mediático, que es un bloguero ucraniano con el distintivo de llamada Mukhoi, al norte, dice él, las tropas rusas están realizando reconocimiento en la dirección de Stary Terny. Acá tenemos el área de Stary Terny donde está la represa que se socavó hace 2 días atrás. Bueno, también tomaron el control de Ilinka y continúan aprovechando su éxito hacia la zona de Berensky. Acá tenemos el área de Berensky. Ahora están intentando avanzar desde Voznesenka, nos dice este bloguero ucraniano. Acá tenemos la dirección de Voznesenka, que por cierto hoy el Ministerio de Defensa ruso nos los dijo en su informe sobre la captura, sobre la liberación de Voznesenka. Así que es lo que nos están diciendo los reportes el día de hoy de ambas fuentes. Tenemos más información en esta zona de Sointsivka o Sointsovka, al norte también de Stary Terny, al norte de Kurahovo. Fuentes militares ucranianas escriben que se ha perdido casi por completo el control sobre Somsevka en el área norte de Kurahovo. Estamos también verificando esa información. Seguimos avanzando, vámonos desde el frente de Kurahovo. Difícil la situación para el frente ucraniano en esta zona. La única carretera que tienen los ucranianos, llámese la carretera de la vida para los ucranianos, es esta, desde Kurahovo hacia Konstantinov y obviamente todas estas zonas forestales que vemos acá. Así que es difícil, los ucranianos simplemente están esperando la orden de retirada de esta ciudad de Kurahovo. Recordemos que en Kurahovo hay una central térmica bastante importante. Mire, acá tenemos la ciudad toda completa de Kurahovo y en la parte occidental, acá la tenemos, esta es la planta térmica de Kurahovo. Acá se ve claramente en el mapa. Bueno, seguimos, vámonos hasta la dirección de Selidove. Vamos a revisar qué información tenemos. Por lo pronto tenemos imágenes de otro tanque norteamericano Abraham capturado y evacuado desde la zona del frente por las tropas rusas y casi intacto, como lo dicen los reportes. Y allí estamos viendo las imágenes de ese tanque norteamericano Abraham casi intacto, capturado por las tropas rusas. Bueno, en el área hacia la dirección de Pokrovsk, recordemos, para que nos ubiquemos en el mapa, acá tenemos el área, el área de Selidove, la ciudad de Selidove, y acá tenemos la ciudad de Pokrovsk. Los rusos siguen avanzando en esta dirección a través de la vía del ferrocarril, haciendo presión muy importante en toda esta zona. En los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado la presión del ejército ruso. De hecho, nos llegan importantes informes a última hora de que en Lizivka verdaderamente hay en estos momentos una masacre, como lo dicen los reportes por parte del ejército ruso en esta zona de Lizivka. Estamos esperando para mañana más información. Bueno, en el área de Selidove hacia la dirección de Pokrovsk tenemos que los rusos han capturado todo el territorio de Grigorovka y Petrovka. Acá tenemos las banderas de captura. Nos dice el reporte lo siguiente, pero antes de leer este reporte nos llegaba información. Temprano en la mañana los canales militares ucranianos informaban que las unidades rusas habían ocupado completamente el territorio del asentamiento o de los asentamientos de Petrovka y Grigorovka. Acá tenemos estos dos asentamientos ubicados al oeste de Selidove. Hasta el momento no tenemos confirmación de esto. Esto era temprano en la mañana, pero tampoco había razón por la que no confiar en la parte ucraniana de tal reconocimiento. Si todo esto es así, lo decíamos esta mañana, entonces esto es un avance muy importante hacia la dirección de Pokrovsk, y esto también significa enormemente un movimiento importante ruso hacia la zona de Selidove a través del río Solesnaya, que es este río que vemos acá. Acá tenemos el río Solesnaya. Bueno, hoy no se confirma entonces, posteriormente, imágenes de tarjetas, de mapas de prorrusas en esta zona de Selidove, en el área de Grigorovka y Petrovka. Allí la estamos viendo, la captura de estos dos asentamientos. Luego de varios días avanzando por el flanco sur y los ataques constantes a la defensa ucraniana de la artillería rusa, finalmente los grupos de asalto rusos rompieron totalmente las defensas en Grigorovka y Petrovka. Tenemos un avance allí en estas dos direcciones de 6.6
en kilómetros cuadrados. Así que de nuevo, más banderas del ejército ruso, son la tercera y la cuarta bandera del ejército ruso el día de hoy. Atención, esto seguramente será confirmado por el Ministerio de Defensa ruso en los próximos días. Seguimos avanzando, vámonos hasta la dirección también que se calienta, la dirección de Torens, la dirección cercana a New York o Novgorod. Allí los dos bandos avanzaron en esta dirección del frente. Hacia el área de Nelipovka, los rusos lograron ocupar una serie de fortificaciones ucranianas en esta zona, ¿ok? En esta área habían fortificaciones ucranianas y avanzaron 1.7 en kilómetros cuadrados. Pero lo interesante de esto también es que los ucranianos lograron recuperar algunas posiciones en el área de Cherchevinovka y en el área de Leonidovka. Expulsaron a las formaciones rusas de esta zona. Repito, Cherchevinovka en la parte sur, donde habían avanzado hace 15 días los rusos, y desde el área de Leonidovka, los rusos están ahora en la parte sur de Leonidovka, ¿ok? O lo que es lo mismo, la parte norte de Nelipovka, ¿ok? Hacia allí están los combates. Allí los ucranianos avanzaron, avanzaron 2.1 en kilómetros cuadrados y recuperaron, vamos a pintar la bandera acá, y recuperaron las áreas de Leonidovka, ¿ok? Esta es una información que en pocos medios acá en YouTube podrás ver. Nosotros la traemos con mucha dedicación para todos ustedes porque tratamos de investigar la mayor cantidad de fuentes posibles para traer la mejor información a todos ustedes acá en YouTube. Bueno, seguimos. Cerca de allí los ucranianos también lograron recuperar algunas posiciones en el área del microdistrito de Zabalka, sobre todo en el área sur. Los ucranianos recuperaron posiciones, incluso este terricón que tenemos acá fue recuperado. Sabemos que nos dice este informe. En los últimos 5 días el ejército ucraniano expulsó a los rusos de Cherchevinovka y Leonidovka, ya vimos ese avance, y continuó sus contraataques al sur de la ciudad de Torens o de Sergín y logró recuperar el terricón, que es vamos a pintarlo en azul, este terricón acá, de la mina Bailiuga, y se acercó a la central eléctrica al sur de esa zona. La central eléctrica de la cual nos habla este reporte es esta central eléctrica que vemos acá en manos del ejército ruso. Muy cerca están los ucranianos de nuevo de esa central, tratando de evitar a los rusos por el flanco sur, ¿ok? En esta zona del frente hacia el centro de la ciudad de Desergín o Torens. Vamos a ver si los ucranianos siguen avanzando por el flanco sur de la ciudad de Torens. Seguimos en el área norte de Torens. Cerca de allí los rusos avanzaron en posiciones hacia la zona de Dasne, ¿ok? Esto es una información también de última hora. Fuentes prorrusas también confirmaban esto. Las tropas rusas avanzaron en el flanco de la ciudad de Torens hacia Dasne. Acá tenemos al norte la ciudad o la pequeña aldea de Dasne. Hay combates por las fortificaciones en esta zona. Estas son las fortificaciones a las cuales se refiere este informe. Allí avanzaron las tropas rusas 1.2 en kilómetros cuadrados. Aquí avanzaron en toda esta área. Acá lo vemos claramente en el mapa. Ambos bandos en esta dirección de frente que tenía días sin moverse. Parece que ambos han retomado los combates y las operaciones militares. Cerca de allí, en el área hacia Bakhmut o hacia Artiemovsk, las tropas rusas tomaron ya toda la serie de posiciones cerca de Canal, desde el área norte de Kurdyumovka. Acá tenemos Kurdyumovka, tenemos Andrivka. Apareció un video bastante largo, no lo vamos a colocar acá, donde los ucranianos socavan la zona. A ver, esta área la socavan las tropas ucranianas. Acá tenemos el reporte. Aparecieron imágenes del socavamiento de la parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el cruce del canal, que es esta zona que vemos acá. La socavaron los militares ucranianos, suponemos en la retirada, lo que confirma que el territorio del este del canal Seversky Donetsk Donbass está bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Allí tenemos un avance en toda esa línea del canal Seversky Donetsk Donbass de 0.4 en kilómetros cuadrados. Seguimos avanzando, vámonos un poco más al norte, en el área de Chazov Yar. Tenemos dos videos exactamente en la zona del terricón, de la mina
que hoy decían que algunas fuentes prorrusas que la mina había sido recuperada. No tenemos información de esto. De hecho, tenemos acá en este punto cercano a la mina, acá ven la mina, ok, acá comienza un video sobre la derrota exitosa por parte de las Fuerzas Armadas rusas con munición ajustable de un vehículo de combate e infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área sureste de la mina, cerca de Stupolski. Así que con esto debemos de comprobar que aún los ucranianos están en esta zona de la mina. Como les dije, apareció información de que los rusos habían recapturado esta mina. Cerca de allí, en el sur de Stupolski, a ver, en esta zona forestal, también tenemos un video de un Lancet que destruye una posición de un obús autopropulsado ucraniano al sur de Stupolski, que estaba atacando a la línea de contacto en el área del canal Seversky Donetsk-Donbass. Allí fue destruido por el dron Lancer, así como lo estamos viendo en las imágenes. Dejamos esta área del frente de Bakhmut hacia Konstantinovka. Vámonos a la zona norte de Soledar, cerca de allí, porque los rusos también activaron este frente. Toda la línea de contacto está activa el día de hoy. En el área de Fedorovka, para que nos ubiquemos, acá tenemos el área de la ciudad de Soledar y más al norte tenemos la ciudad de Sivers en manos del ejército ucraniano. Hacia Fedorovka, los rusos avanzaron en varias posiciones en el sur de Fedorovka y a través del margen izquierdo del río Bakhmutovka. Acá tenemos el río Bakhmutovka y bueno, allí tenemos un avance en pinzas de 2.04 en kilómetros cuadrados. Después de un largo tiempo de combates posicionales en esta dirección, las fuerzas rusas avanzaron en esta dirección de Fedorovka, según nos cuentan los últimos reportes en el frente. Seguimos avanzando rápidamente. Vámonos ahora hacia la dirección de Pichane, hacia la dirección de Kupiansk. Tenemos información importante en Kupiansk, en el área de la recién capturada. Estamos entre las zonas del Oblast de Lugansk y del Oblast de Kharkov. Okay, para que nos ubiquemos, recordemos que hace unos días colocábamos la bandera en el área de Percho-Tragneve. Bueno, los rusos desde Percho-Tragneve han expandido sus áreas de control tanto hacia el área oeste de Percho-Tragneve como hacia el sur, hacia la localidad de Kopalny, Kopanki. Acá tenemos la localidad al sur de Kopanki. De hecho, ya entraron a las primeras casas de esta localidad. Tenemos un avance hacia la parte norte de Kopanki de 0.6 en kilómetros cuadrados. Y hacia la zona de Percho-Tragneve, el área oeste, los rusos expanden las zonas de control hacia estos barrancos que vemos acá, que nos llevan hacia Seleni Giai, nos llevan estos barrancos. Bueno, acá ocuparon 1.2 en kilómetros cuadrados. Importantes avances en esta zona que nos siguen indicando que las tropas ucranianas realmente están viviendo un momento muy difícil en esta zona luego de la retirada de grandes cantidades de tropas hacia la dirección de la región rusa de Kursk. Allí estamos viendo unas imágenes recientes. Aparecieron en internet fotografías en el territorio de la Federación de Rusia, un cañón autopropulsado de ultra largo alcance norcoreano M1989 Koksang de 170 milímetros. Y bueno, allí tenemos la imagen de este obús de largo alcance coreano. Allí está el presidente norcoreano y vemos la imagen en las calles de la Federación de Rusia de este obús norcoreano de ultra largo alcance. Bueno, vámonos al área del frente en Kupiansk, porque tenemos la información de un potente avance del ejército ruso desde la zona de, desde la zona del Limán Perchis. Recuerda, nosotros decíamos que grupos de DRG rusos estaban avanzando hacia esta zona, lo decíamos hace 2 días atrás. Bueno, hoy se confirma, a través de una columna blindada rusa avanzaron a través de las vías del ferrocarril, que te las vamos a pintar acá. Es de la vía del ferrocarril y llegaron hasta prácticamente el centro de la parte oriental de Kupiansk. Veamos qué nos dicen o qué nos decían los reportes al inicio de esta ofensiva rusa el día de hoy. Llegan desde el campo informes que confirman que las unidades rusas han roto las defensas ucranianas en Kupiansk.
desde el lado este y entró en el territorio de la ciudad. Las Fuerzas Armadas ucranianas están tratando de frenar a las unidades atacantes, impidiendo afianzarse. A pesar de la feroz resistencia de la parte ucraniana, sufren pérdidas importantes. El apoyo de artillería y los ataques aéreos rusos ayudan a desmoralizar a los defensores, destruyendo sus fortificaciones y destruyendo sus equipos. Acá también están muy activos los helicópteros de combate rusos. También hay batallas de disparos caracterizadas por una gran intensidad ya dentro de la ciudad de Kupián. Recordemos que Kupián es dividida en dos por el río Oskol. Acá tenemos el área del afluente del río Oskol. Bueno, seguimos. Más información nos llegaba. Un grupo pequeño ruso logró afianzarse cerca del estadio y vamos a revisar dónde está ese estadio. Acá tenemos la parte oriental de Kupián. Acá tenemos las vías del ferrocarril, se ve claramente. Y acá tenemos el área del estadio Oskol, donde pequeños grupos rusos también han logrado afianzarse. En todo caso, allí comienzan las imágenes de un video de la fuente ucraniana Deep State, que nos muestra el avance de las columnas blindadas rusas en esta zona del frente. Allí los rusos avanzaron 3.2 en kilómetros cuadrados desde el sur de Sinkovka y desde el sur de Liman Perchir, acercándose también a la frontera con Kucherovka y Petropavlovka. La columna blindada rusa avanzó por la vía férrea, como lo estamos viendo en las imágenes, y en las zonas industriales de Kupiansk, que se encuentra en la parte oriental de la ciudad. Se desconoce si los rusos lograron afianzarse mientras se amplía la zona gris. El hecho de que la columna rusa haya podido llegar a la zona industrial de Kupiansk por sí sola demuestra que los ucranianos tienen enormes problemas de mano de obra, y no solo aquí sino todo el frente. Se trata de zonas que parecían inaccesible hace unos meses, y bueno, parece que esto está cambiando ahora en los últimos días en el área de Kupiansk. Recordemos que la zona civil de Kupiansk había sido evacuada hace prácticamente 3 semanas atrás, ¿ok? En esta zona del frente. Bueno, repito, tenemos un avance de 3.2 en kilómetros cuadrados hasta esta zona. Llegó ese blindado ruso donde fue atacada por los drones FPV ucranianos. Importante, seguimos buscando información hacia dónde lograron afianzarse las tropas rusas, que iban en aumento mientras avanzaban esos fusileros motorizados del ejército ruso hacia la dirección de Kupiansk. De hecho, parece ser tan grave el asunto en Kupiansk que hasta el mismísimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue hasta la dirección de Kupiansk. Llegó allí para ponerse a cargo de esta zona en la guarnición o en la ciudad de Kupiansk. Bueno, vamos a seguir revisando información en las próximas horas sobre este frente. En el área de la región rusa de Kursk tenemos ya confirmación, y ayer decíamos sobre esto, masivas pérdidas del ejército ruso en esta zona de Novaya Sorochina. No lo decimos nosotros, lo decían los videos. Altísimas pérdidas tanto en personal como en equipamiento militar ruso. Sin embargo, lograron hacerse, nos llega información, Suriaki Map también hablaba de esto el día de hoy, que Novaya Sorochina ha sido recapturada por las tropas rusas. Es la información que tenemos allí, un avance de casi 0.7 en kilómetros cuadrados. Novaya Sorochina, al norte de Malaya Lognia, está bajo control total del ejército ruso en esta zona del frente. Acá, como siempre en Mapa Geopolítico, no vamos a inventarnos nada, no vamos a decirte todo a favor del ejército ruso, a favor del ejército ucraniano. Tratamos de investigar para llevarles a todos la verdad. Eso es básicamente lo más importante que ha pasado en el frente en la región de Kursk. Tenemos también un video en el área, en el área de Pisarovka, y no es la primera vez que esto sucede. De hecho, ayer mostrábamos video en el área de Ivolsanke, donde las fuerzas ucranianas que se reúnen para irse hacia la zona de Kursk. Vamos a ubicarnos. Mire, acá tenemos el área de Pisarovka, también tenemos el área de Ivolsanke, donde mostrábamos los videos ayer, y allí nos lleva una carretera directo hacia la zona de la ciudad rusa de Sukhá,
¿ok? En manos del ejército ucraniano. Y bueno, en esta zona ni siquiera tienen tiempo los ucranianos de llegar allí. Aquí se reunían varias brigadas ucranianas y fueron atacados por un misil ruso. Se cubrió la zona de la concentración de mano de obra y equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. En las imágenes observamos un ataque con misiles, probablemente un Iskander, en la base de la Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania número 41 en Pisarovka. Y pues según la fuente, como resultado de este ataque quedaron destruidos hasta 45 militares ucranianos y 15 unidades de vehículos de carga y vehículos de combate en el área de Pisarovka. Bueno, ya finalizando el video, vamos a revisar qué nos dice el informe del Ministerio de Defensa ruso para hoy 14 de noviembre. Nos habla de 2.455 pérdidas ucranianas, 51 vehículos blindados, incluidos 14 tanques, y hemos mostrado varios de esos golpes desde ayer hacia el día de hoy, sobre todo con drones FPV y drones Lancet, ¿ok? 23 sistemas de artillería, de los cuales 5 cañones son autopropulsados. Les mostramos uno destruido por un dron Lancet. Un lanzacohetes múltiple RAC SA-12, no lo conocemos. 78 unidades de vehículos especiales, 78 vehículos aéreos no tripulados, 7 estaciones de guerra electrónica Enclave N y Svertus, 2 estaciones de guerra electrónica Plastun, unidades del grupo de tropas Centro, como lo dijimos, liberaron la aldea de Voznesenka al norte de Kurajovo. 5 depósitos de municiones fueron destruidos en las direcciones de Kupiansk y Donetsk. La infraestructura de los aeródromos militares y las instalaciones energéticas que apoyan el funcionamiento de las empresas del complejo militar industrial de Ucrania fueron dañadas, posiblemente con ataques con drones. No pudimos actualizar esa información, solo tenemos un ataque en el área de Poltava, ¿ok? Allí hubo ataques con los drones kamikaze, que eran 2 en la madrugada de hoy 14 de noviembre. Bueno, gracias a todos por su atención, gracias a todos por escribirnos, de verdad los leemos todos. Nos vemos mañana viernes, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano.